Que el profeta, a manera del Dabela, abra los ojos a las ovejas es un milagro milenario, pero que al profeta le abran los ojos es todavía mayor milagro, pienso yo. De esta manera nos encontramos de nuevo con el pasaje de Ezequiel 8 y vamos a estar con la segunda parte de abrir los ojos del profeta, ¿verdad? El mayor milagro que puede producir el Eterno bendito sea es abrir los ojos del profeta, más que si el profeta mismo abre los ojos a las naciones y abre los ojos a las ovejas que han de llegar. Entonces nos encontramos de nuevo, Ezequiel capítulo 8, leemos en mucha reverencia en este bello día. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Ezequiel 8. En el año sexto, el día 5 del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá conmigo. ¿Quiénes estaban con él? Él estaba creyéndose que todos eran buenos, estaba él allí acompañando a los ancianos de Judá, pensando, bueno, pero si son malvas, ¿verdad? Si son rositas en el camino, estos judíos de Judá, estos ancianos de Judá, ¿cómo iban a ser de la manera que les vas a enseñar a continuación, si parecían todos blancas palomas? Los ancianos de Judá conmigo, ahí, mesianizando, estudiando Biblia, predicando Torá, parecíamos todos lo mismo, ¿eh? Cuando se posó allí sobre mí la mano del patrón Yahweh, bendito sea, solo cambia todo, porque va a cambiar tu percepción de lo que son los ancianos de Judá, de lo que son los criptojudíos, de lo que son los mesiánicos, de lo que son los efraimitas, de lo que son la gente que estudia Biblia. Ahí ya lo va a cambiar todo. Te va a abrir los ojos, Ezequiel. Miré. Había allí una figura con aspecto de ¿qué? De hombre. Elohim, hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era de fuego, y desde sus caderas para arriba era resplandeciente, semejante al destello del relámpago. Alargó una especie de mano y me agarró por las guedejas, dice en otras versiones, por el cabello, dice esta versión, por las guedejas, ahí como de mala gana, ¿verdad? Te lleva como de mala gana al tratar contigo, al empezar a tratar contigo, para que entiendas, se te abran los ojos. Claro, con muchos, pues le cuesta años de que abramos los ojos del profeta, para abrirle los ojos al profeta, le cuesta años. Y entonces nos tiene que llevar de las guedejas. Vente aquí que te voy a hacer ver dónde te habías metido. ¿Con quién estabas estudiando Biblia, supuestamente? ¿Con quién estabas facebookeando? ¿Con quién estabas saludando Shabbat por Shabbat, diciéndole Shabbat Shalom a todos los mesiánicos que había en la red? Te voy a enseñar, te voy a coger de las guedejas para que aprendas. Eso es abrir los ojos del profeta. Dice, y el Ruach, el espíritu, me elevó entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, igual que vamos a estar en ese mar de vidrio, limpio como el cristal, ¿verdad? En la antesala del reino. Y me llevó a Jerusalén. En Jerusalén, en este caso, la terrena, la Jerusa repudiada. Dice, en visiones divinas a la puerta septentrional del atrio interior, allí donde se alza el ídolo de los celos que provoca los celos. Ya vimos que esto es una estigmatización geográfica que tiene lugar cuando se pone
ese ídolo de los celos en los puntos telúricos más importantes de la Tierra. En este caso está al día de hoy en el Vaticano y en Washington DC, pero sobre todo nos habla espiritualmente, ¿verdad? En este entonces, allí en esta Jerusalén, nos habla de un ámbito espiritual negativo que toma, ¿verdad? Que toma del símbolo fálico, ¿verdad? Que provoca, dice, a celos. Provoca celos en cuanto a que provoca a fornicación salvaje, a fornicación sin miramientos y a fornicación sobre todo a través de la pared. A través de la pared, ¿verdad? Para hacerlo en anonimato, ¿verdad? Entonces dice, y ahí estaba la cabot de Elohim, allí estaba el esplendor de Elohim. Sí, claro, allí estaba el esplendor de Elohim, del Elohim de Israel, con el mismo aspecto que yo había visto en la otra visión anterior que tuvo Ezequiel. Dice, él me dijo, ser humano, mira hacia el norte. En medio de la repugnancia, allí va a estar Elohim, por supuesto. Allí va a estar Elohim, para mostrarte lo que es necesario que mires. Mira hacia el norte. Miré hacia el norte y vi que al norte del pórtico del altar estaba este ídolo de los celos, que provoca a fornicación, ¿verdad? Fornicación espiritual, sobre todo, a la entrada, pero también física, por supuesto que sí. Estamos hablando de todo un entramado de prostitución sagrada, prostitución que quieren hacer a la fuerza ver como sagrada a todos los niveles, espiritual primeramente y también abarcando a lo físico. Entonces, verso 6 dice, me dijo, ser humano, ¿ves lo que hacen estos? ¿Te has percatado ya, profeta? ¿O todavía te faltan detalles? Te voy a ser más específico, Ezequiel. La casa de Israel comete aquí, en Jerusalén, la Jerusalén terrena, en ese ámbito espiritual negativo, donde han puesto un símbolo fálico, para incitar a la fornicación espiritual en todo lo que ministra Biblia, comete aquí grandes abominaciones. ¿Para qué? Para alejarme de mi Mishkan, para alejarme de mi santuario. Claro, si ellos controlan la Biblia, yo tengo que salir entonces de la Biblia. Si ellos son los que controlan la dispensación de la Torá, tengo yo que salir de la Torá, ¿no? Quieren echarme de mi santuario. Desvergonzados y desfachatados. Dice, pues todavía has de ver mayores abominaciones. Esto no es nada, Ezequiel. Te vamos a abrir los ojos. Tremendo milagro. ¿Cómo iba a abrir los ojos Ezequiel? ¿Cómo iba a darse cuenta dónde estaba metido? Si él se creía que los ancianos eran los buenos, los ancianos de Judá, y creía que Israel era la nación buena, y que iban a ayudarles todos, que iban a ayudarle a él, ¿verdad? Que si tenía un mensaje de Elohim, de parte de Elohim, le iban a aplaudir todos en Israel. Profeta, tenemos que abrirte los ojos. Entonces me llevó a la entrada del atrio, miré y había un agujero en la pared. Un agujero en la pared, en la entrada del atrio, allí donde controlaban el acceso al conocimiento de Elohim. Allí le hacían agujeritos a la pared, con 2, 3, 4 deditos, ahí, ¿verdad? Socavando, ¿verdad? Según el grosor, para que allí fornicaran a través de la pared en el anonimato. Y me dijo, hijo de hombre, perfora la pared. Perforé la pared y se hizo una abertura. Y me dijo, entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí, queriéndolo hacer todo en el anonimato.
Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles. Estos son los que hablaban de reptilianos, estos son los que hablaban de linajes, estos son los que ponían a que, pues eso, que la élite eran los reptiles, el linaje de la serpiente, que si el linaje de Caín, cuando Caín, todo el linaje de Caín se vino abajo en el diluvio, cosas que no encajaban, ¿no? ¿Qué somos, seres humanos o somos reptilianos o qué somos? Pues estos ministran toda clase de representaciones, se hacen representación, imagen, réplica de todo lo reptiliano, de todo lo que es linaje de la serpiente, se hacen réplica, porque en el fondo la añoran, la idolatran, la tienen como referencia. No la combaten, no. Se hacen pasar, pero es que son simiente de la serpiente. Entonces, la representan aquí en la tierra. No se lo pierdan. Y todo esto en el santuario, claro. La representan en el santuario, nada menos. Tremendo la que habían liado estos sacerdotes. Y animales repugnantes. Animales repugnantes, aberraciones, quimeras. Quimeras que responden a un sincretismo verbal ejecutado por estos sacerdotes. Como sincretizan, mezclan verbalmente, profanan lo sagrado, entonces esto toma la forma de animales repugnantes, quimeras hacen en el mundo espiritual. ¿Qué se creen? ¿Que se necesita probeta en el día de hoy? ¿Y laboratorio? No. Si eso con el verbo sale, lo materializan, lo execrable, los animales repugnantes, las quimeras, el sincretismo religioso, ¿verdad? El tomar de lo judío, de la tradición literaria judía, de tomar de lo peor, de tomar de toda clase de conocimientos esotéricos, lo mezclan con filosofía barata, con coaching, lo presentan de un modo ahí de showmans o de showmen. Y todas las basuras de la casa de Israel estaban grabadas en la pared todo alrededor. Basuras de la casa de Israel. Basuras de la casa de Israel. Esas basuras, esa mierda esparcida por las paredes, es de Israel. Entonces es unas letras hebreas allí en forma de mierda estampada, ¿verdad? Por toda la casa de Israel, grabadas en la pared, todo alrededor. ¿Qué es? Mierda, conocimientos de mierda. Y 70 de los ancianos de la casa de Israel, entre los cuales convivía diariamente Ezequiel sin sospechar dónde estaban metidos, uno de ellos era Hazanías, este no lo nombra porque es que lo conocería, hijo de Safán, estaba de pie delante de ellas, de estas imágenes de mierda, de este hebreo de mierda, sin tener entendimiento hebreo, sin tener entendicierto hebreo, querer profanar lo hebreo, ¿verdad? Haciendo sincretismo de toda esa mierda, haciendo mezcolanza con filosofía, con talmudismo, ¿verdad? Estaban en pie delante de ellas, cada uno con su incensario en la mano, y el perfume de la nube de incienso subía de manera pestilente. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, ser humano? Lo que hacen en la oscuridad, no vienen a la luz, no vienen a la hora, no confiesan sus pecados. Luego cualquiera los tiene como quieren, como se dice aquí, cogidos por los cojones, porque, claro, si hablan mal de ellos, le dicen: no, es que tú tienes pecados vergonzosos, y ya se quedan mansos. Ya se quedan mansos entonces. ¿Por qué? Pero no pueden decir nada porque saben los pecados que tienen. Entonces se tienen que callar, por eso se callan como perras, y por eso luego ya se detienen a un chillerío, a
a un griterío ahí de presentar la palabra de una forma, pues eso, de presentador, de loca, ¿verdad? Entonces dice, ¿has visto, ser humano, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? Están diciendo, ellos están diciendo, están tramando. Yahweh no nos ve, podemos aquí estafar a todo lo que dé. Yahweh no nos ve, podemos aquí sincretizar la mierda, ¿verdad? Y venderla como palabra de Elohim, porque sean letras hebreas, pero son letras en ellos de mierda, porque están embadurnados de mierda. Yahweh ha abandonado el país. Claro, le hemos hecho que abandone. Antes estaba en la Biblia, ya le hemos hecho que huya hasta de la Biblia, hasta del Mishkan, del santuario. Le hemos hecho ya que huya. Ya aquí ya no está. Yahweh, ya aquí no tiene ya profeta. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a ver la que tenemos aquí montada? Pero, claro, no cuentan que es Elohim quien nos abre los ojos a la amada del Mashiach. A la amada del Mashiach. Entonces dice, no solamente a este ministerio, sino a la amada del Mashiach, nos hace ver la que tenían montada. ¿Verdad? Poquito a poco, claro que sí, nos hemos ido dando cuenta. Claro, es un impacto. Por eso tiene que ser que nos vaya presentando esta verdad gradual, ¿verdad? En el caso de Ezequiel, ya a unas malas tuvo que cogerlo por las guedejas y decírselo y presentarle la verdad. Dice, y me dijo, todavía les verás cometer mayores abominaciones. ¿Verdad? Si diéramos nombres a lo que es esta administración de sacerdotes que embadurnan el santuario profanándolo, llenándolo de bazofia, de basura. Ahora, ellos nos tienen a nosotros por basura porque somos olor de muerte para todos los que están involucrados en negocios de muerte. Para todos los que se mueven en un ruach, en un espíritu de muerte y que quieren siempre suplementar y admitir este sistema de muerte y enfermedad. No quieren que desaparezca nunca. Claro, para ellos somos olor de muerte. Y estaría bien dar nombres, porque quizá aceleraríamos las cosas, que es lo que queremos, ¿verdad? Para salir de aquí cuanto antes, ¿verdad? Pero no es necesario siquiera dar nombres, porque ya se sabe. Y digo más, no es necesario dar nombres, porque son todos, aunque buscan riquezas, aunque buscan medrar, aunque buscan fornicar en el anonimato espiritualmente, ¿verdad? Son pobres hartos de pan. Nunca van a entender lo que son las riquezas, aunque las van a procurar durante toda su vida, se van a estresar, van a agotar sus fuerzas en vanidades, pero nunca van a ver lo que son las riquezas, porque son pobres hartos de pan. Y van a serlo siempre, pobres hartos de pan. No son ricos, no, que tienen dinero, que tienen buena posición, son pobres hartos de pan. Vienen la mayoría, inmigrantes de países pobres, se montan en el dólar, pero son pobres hartos de pan. ¿Verdad? Ignorantes. Ignorantes adrede, ignorantes porque se quieren hacer ignorantes. Quieren ignorar la amada del Mashiach, la voz de Yahweh bendito sea que es la amada del Mashiach, todo el tiempo. Claro, son los más crueles, porque es que no quieren que quede memoria de nosotros, por eso ni nos refieren. Es tremendo, ¿no? Y no es necesario dar nombres, como digo. Ellos mismos se van descalificando, ¿verdad? Y son auténticos, pues eso, pobres, hartos de pan, que se mueven en ese espíritu continuo de todo alrededor, todo lo que les rodea lo embadurnan de mierda, ¿verdad? En la casa de Israel, no se lo pierdan. Entonces sigue diciendo,
Me llevó a la puerta septentrional del templo de Yahweh. Allí estaban sentadas las mujeres, algunas mujeres de estos ministerios, algunas mujeres hechiceras, ya hablaremos si Elohim lo permite. ¿Qué estaban haciendo? Plañendo a Tamuz. Plañendo a Tamuz es llorando a Tamuz. ¿A quién echan de menos? A Tamuz. Porque ¿qué es lo que quieren y qué intereses tienen? Carnales, de poder, de influencia, de fornicación por bajo cuerda, bajo agujeritos. Entonces dice, me dijo, ¿has visto, ser humano? Todavía verás mayores abominaciones. Estas mujeres representan de dónde salen todos estos sacerdotes. Salen de sistemas religiosos, ¿verdad?, que los marcan de una manera que ya no pueden ya presentarse, ya porque ya se involucran y se revuelcan en el lodo más infame, ¿verdad? Entonces ya son las religiones los que marcan estos que se quieren hacer pasar por ministerios, que no tienen ministerio, ni tienen vocación, ni entienden nada. Solo se dedican ahí a embadurnar con la primera mierda que tienen a mano, van llenando el santuario, ¿verdad? Se les da una alef, se les da una bet, la ponen allí en forma de mierda en el santuario, para hablar mierda, cabalísticamente, talmúdicamente, sincréticamente. Me condujo luego al atrio interior del templo de Yahweh, a la entrada del santuario del Mishkan de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres de espaldas al Mishkan de Yahweh. Ya le habían dado las espaldas, ¿verdad? Le habían dado las espaldas al Eterno bendito sea, y de cara a oriente, las espaldas a Yahweh y mirando al sol. No al sol de justicia, sino al sol idolátrico, ¿verdad? Al sol del culto solar, mitraico, babilónico, de Tamuz, de lo babilónico, del Talmud, criptojudíos. Entonces se postraron en dirección a oriente hacia el sol. ¿Dónde se postran? ¿Mirando a qué? ¿Dónde se postran ellos? ¿Dónde hacen sus tefilot? ¿Dónde hacen sus oraciones? ¿Hacia dónde? Mirando a oriente. ¿No será que están mirando al sol? ¿No será que están haciendo un culto, ejerciendo un culto babilónico? Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿No le basta a la casa de Judá con cometer las abominaciones que cometen aquí para más todavía? ¿No les basta haber hecho todas estas abominaciones en el sistema cristiano, sino que ahora, bajo mis nombres sagrados, bajo mi Torá sagrada, ahora quieren también echarme a patadas del corazón de la humanidad, del Mishkan, del santuario? ¿No les basta? ¿No les basta a la casa de Judá con cometer las abominaciones que cometen aquí para que llenen también el país de violencia? Están llenando el país de violencia. Y la violencia más aclamadora es la mentira, irritándome cada vez más. Están irritándole cada vez más. Mira cómo se llevan el ramo a la nariz, encima con coquetería. Así. Qué rico está la mierda. Se llevan el ramo a la nariz, ¿verdad? Como coquetas, como loquillas que montan espectáculos ahí. Y luego las ves y dices, pero si son putillas insignificantes. No, es un gran mal lo que traman, en donde están metidos, ¿verdad? Pues yo también voy a actuar con furor, dice nuestro Elohim. No me apiadaré ni perdonaré. Me gritarán con fuerza, pero yo no los escucharé. Entonces, especialmente
vamos de nuevo al verso 16, donde dice: me condujo luego al atrio interior del templo de Yahweh, a la entrada del Mishkan, del santuario de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, allí donde la amada se ha de preparar. Atrio interior, entrada del santuario. Allí va entrando la amada vistiéndose. Dice: había unos 25 hombres de espaldas al santuario de Yahweh y de cara a oriente. Se postraron en dirección a adorar a lo babilónico. Por eso ese ministerio de sacerdotes es criptojudío. Bueno, entonces vamos a sobrepasar ya a otro nivel del mensaje. Entonces decirles que a la altura de los años 80, universalizando ya este mensaje, a la altura de los años 80, los padres, nuestros padres, renunciaron a su lucha, que entonces sí mantenían a la altura de los años 80, contra la bestia. Ahí todavía estaban luchando en sus corazones por el control del atrio interior. Los sacerdotes querían echar al mismísimo Elohim para que no pudiera ministrarles, para que nadie pudiera despertar, para que el profeta no le abriera los ojos a nadie, porque el profeta estaba ciego, porque el profeta no se daba cuenta lo que tenían allí alrededor, around the world. Entonces, ya los padres, a la altura ya de los años 80, renunciaron a su lucha contra la bestia y nos ofrecieron a los hijos que heredamos de nuestros padres. Mentira, efectivamente. Y nos ofrecieron a Moloch y nos demonizaron luego, después de ofrecernos a Moloch, y que todavía estábamos ahí bregando para Elohim. Porque claro, los jueces de los padres tienen que ser los hijos. Ya lo iremos viendo en otras enseñanzas. Entonces, nos ofrecieron a Moloch, pero como todavía no nos dejamos quemar por el sol babilónico, por el culto solar de Moloch, y todavía quisimos mantener una pureza, una integridad, nos demonizaron seguidamente. Nos demonizaron, ¿por qué? Porque ya o nos pusieron de locos o nos demonizaron. ¿Por qué? Porque representábamos una amenaza al status quo que nuestros padres ya habían pactado con el diablo, creyéndole al diablo que el sistema del sincretismo cósmico de salud y enfermedad, muerte con vida, iba a ser la última palabra en el evolucionismo. Esto se lo creyeron de boca del diablo, ¿verdad? Entonces, pues tiene lugar algo que les voy a contar, que es que de esto tengo yo una memoria muy lejana, pero fue así como les voy a contar. Resulta que, pues no tendría yo ni 8 años, 7 años, o por ahí tendría yo, y un día mi padre en la terraza, en una terraza que teníamos, en la casa que teníamos hace como más de 30 años, una terraza muy grande con techo de uralita, se veía muy bonito, porque allí contemplábamos las estrellas. Y yo en esas noches de verano le preguntaba a mi padre, le hacía 1000 preguntas, ya pueden ustedes imaginar. Y mi padre en la terraza me contó o intentó transmitirme desazón para convencerme de una rendición, de que este sistema no tenía solución, de que cuando antes, en época de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, mirar las estrellas era esperanza, porque ahí estaba todo el plan de salvación, pues ya desde la altura de los 80 en adelante, ya se habían convencido nuestros padres de que ya el cielo se había cerrado y que estábamos todos bajo una cúpula en la cual ya estaríamos perennemente encerrados, ¿verdad? Y entonces mi padre me manifestó allí una tristeza de que en la muerte todo se acababa, y yo recuerdo que esa noche fue enormemente triste para mí, porque yo quería respuestas y se me trató de
pues de minimizar todo mi potencial y todo lo que tenía de parte de Elohim, a que yo entendiera que el cielo se había cerrado y que aquí no había más verdad que la muerte. Entonces fue una noche triste para mí. Me acuerdo que miré las estrellas y miré como si en las estrellas, cada estrella fuera un ataúd cósmico. Entonces tenemos en Jeremías 16, 19, en Jeremías 16, 19, que dice así: Oh Yahweh, fortaleza mía y refugio mío en tiempo de aflicción, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán, el verso al que aludíamos antes, que dice, y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Esto es así. Así es. Entonces, a la altura de 1929, con el concordato, con la firma del concordato o tratado de Letrán, me parece que también se llama, que fue el que firmó Mussolini con el papado, 1929, que le dio de nuevo tierras al Vaticano y le dio poder sobre toda nación, de nuevo, ¿verdad? Aunque ya sincretizado y ya en un poder más complejo, que aquí está perfectamente ya en nuestro caudal y mucha otra gente alrededor del mundo ya lo ha identificado muy bien. Ya desde 1929 con el concordato ya empezaron a inculcar en la psique de las personas el quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Entonces tú le preguntabas a tu padre, bueno, ¿habrá alguna manera de salir de aquí? Y tu padre en desazón pues te orientaba a la religión, pero sabía que era un fracaso detrás de otro, porque nos habían cerrado el cielo, ¿verdad? En lo sucesivo, los medios de comunicación implantaron la idea, ya, por si fuera poco, de la mentira que heredamos de nuestros padres, ya desde los medios de comunicación, implantaron la idea de una bestia invencible. Una bestia invencible. Durante casi un siglo han estado vendiendo la idea de una bestia invencible, desde 1929. Aprovechando la televisión, primero la imprenta, luego la televisión, la radio y ahora ya incluso la red. ¿Verdad? Quieren mostrar una bestia invencible y así la han estado mostrando casi un siglo. Entonces hoy los programadores, predicadores y presentadores de ese culto satánico, del sacerdocio, de la fornicación, de la imagen de celos que provoca a fornicación espiritual, ¿verdad? De una manera atroz, ¿verdad? Para salvaguardar la deteriorada salud ya, porque está muy deteriorada la salud de la vetusta bestia, entonces piensan de sí mismos, ahora, ya a la postre, cuando ya ven que la imagen de la bestia está, de la vetusta bestia, está ya bastante deteriorado, ahora piensan de sí mismos, muchos ya, por eso hay tantos monologuistas, humoristas, piensan de sí mismos como hombres y mujeres traviesos que han estado jugando casi un siglo desde los medios de comunicación a lavarnos el cerebro, a sedarnos y a volvernos locos, a todo lo que dio el elogiable reducto de la humanidad que les hizo frente, del cual no querían dejar memoria, como buenos amalecitas que son. Por eso no quieren dejar memoria de nosotros, ni nos quieren referir, ¿verdad? Entonces quisieron sedarnos, volvernos locos, lavándonos el cerebro en los medios de comunicación, por si fuera poco en la red también, con predicadores, los utilizaron también, por supuesto que sí. Volvernos locos a todo lo que dio al elogiable, al Elohim reducto de la humanidad que les hizo frente, que es el Israel más legítimo de la historia, porque está luchando contra todo y está venciendo, porque Elohim, porque el Mashiach venció primero. Entonces, también, en cuanto a lo secular, el trabajo de los hombres infló todavía más, fue inflando, fue fermentando esto que al final va a ser un cadáver, que es el sistema de la bestia. Pero el trabajo de los hombres lo fue inflando. Entonces,
cada vez la bestia era más impresionante, ¿no? En apariencia, más carismática. Entonces tuvimos que se fue inflando el sistema y con las relaciones públicas, por ejemplo, de Edward Bernays, que tomó de Joseph Goebbels, el nazi, tomó para las relaciones públicas. Las relaciones públicas y todo lo que se estudia en las relaciones públicas, que engloba prensa y política, junto con la psiquiatría de Freud, por ejemplo, se convirtieron en una cantera. Todos esos trabajos relacionados con esto que digo, psiquiatría, relaciones públicas, prensa, política, se convirtieron en una cantera para esclavos que hacían otros esclavos, ¿verdad? Esclavos que esclavizaban. Entonces los predicadores le trabajaron a la bestia como auténticos cabrones, los predicadores, y todavía al día de hoy. Esos son los sacerdotes que se le mostró a Ezequiel. Los predicadores le trabajan al día de hoy a la bestia como auténticos cabrones. Es un no parar. No descansan ellos ni dejan descansar a la gente, ¿verdad? Yo les puedo hablar, y esto también para que vean que nosotros no tenemos falta de perdón, ni nosotros estamos lanzando campañas personales contra nadie. Porque yo ya he pasado por esto, a mí se me ha formado para ver esto. Es decir, a mí se me han abierto los ojos porque Elohim, lo mismo que le hizo a Ezequiel, hizo conmigo. Solo que conmigo quizás no me cogió de las guedejas y necesitó más tiempo. Pero al final he acabado entendiéndolo. Entonces, hay el caso de uno de los predicadores que vienen aquí a ensayar a la postre, a ensayarme, a entrenarme para que me preparara para lo que había de venir. Todo eso fue también llevarme al templo para que viera las abominaciones que se hacen. Claro, exactamente lo mismo. Entonces viene uno de los predicadores, el más pequeñito, ya viejo, con cara de duende, de esclavo, perdón, de duende, muy feo, parecía un duende, y me amenazó si yo no entendía y claudicaba frente a lo que me estaban haciendo y no me dejaba intimidar por ellos, pues me advirtió, este tenía fama de haber exorcizado no sé qué cosa por aquí, por esta comarca, de ser un buen exorcista y todo eso, ¿no? Y entonces me amenazó este supuesto exorcista, fíjense cómo son las cosas. Me amenazó y me dijo, que yo me pongo muy feo, su tío. Que esto era una sucinta amenaza de materialización o conversión satánica. Es decir, me estaba amenazando de que me iba a mostrar ahí como un auténtico demonio frente a mi vista. ¿Verdad? Esto es lo que hacen, controlar a través del miedo, inculcarte miedo, querer entrar en ti, marcarte de por vida con el miedo, para que rindas tu pureza, para que te rindas al status quo, ¿verdad? Para que te dejes embadurnar de mierda psíquica. Pero yo ya, queridos amigos, me había criado viendo el miedo por televisión. Estaba hecho a eso ya el hombre que iba a ser profético. Es decir, ¿qué monstruo se me iba a mostrar? Si ya más que enseña la televisión, monstruos en todos los sentidos. Monstruos, principalmente ahora los monstruos son los presentadores de televisión, pero antes, ¿en qué videoclip, en qué película no aparecían monstruos, metamorfoseos de demonios o lo que fuera? Ya estaba hecho eso, ya el hombre profético que iba a ser ya se estaba haciendo, ya pasó por eso. Entonces ya no me daban miedo, el menor miedo. ¿Entienden cómo ha muerto la bestia? Tratando de inculcar miedo, ahora ya no se la cree nadie. Vamos, nadie de los que no nos estamos dejando marcar por ella, que estamos ya sellados con el sello de Elohim. Entonces con eso, claro, me amenaza y tal, yo ya estaba hecho a ver el miedo, así que le respondí, ¿cómo le respondí? A este duende. A este duende que, por cierto, se la metían prácticamente en la cama a la prostituta de turno de la prostitución sagrada de las iglesias, prácticamente se la metían en la cama porque es que uno preguntaba por aquella,
o por esta, y decían, no, esta es de este, y él estando casado, y todo el mundo sabía que estaba casado, con hijos, viejo, duende, pero se la presentaban allí y le trabajaban sucintamente, esto estaba bajo cuerda, pero tú preguntabas por alguna y decía, no, si esta ya está con este, con un viejo, carcamal, enano, endemoniado, supuesto exorcista, y se la metían prácticamente en la cama. Es decir, le hacían el agujerito y le decían, métela por aquí, que te la vamos a traer, verás qué bien te lo pasas. Esto se hacía dentro de los sistemas iglesias, es decir, las alcahuetas de las iglesias se las preparaban a estos ministerios. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? Cosas mayores aún verías, Ezequiel. Entonces le respondí a este duende predicador, ¿cómo le respondí? Abrazándole. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. Le abracé. Si no tenía miedo. Y al día de hoy yo le respondería igual, a él y a todos los sacerdotes que se mueven en este embadurne de bazofia, intentando controlar el atrio interior, el Mishkan, la palabra de poder. Yo les respondería igual, les abrazaría. ¿Por qué? Porque es lo que querría hacerles el Mashiach, abrazarles. Porque son dignos de lástima. Con todo el miedo que intentan meter, con todas las amenazas, son infelices. Aunque les preparen sus putas, aunque vivan de sus putas, bajo cuerda, perforando la pared, levantando muros entre la gente, porque por eso no quieren que la pared sea derribada nunca, para que sea remanente, para que el remanente vea que toda pared ha sido derribada y entonces se formen las gavillas, lo unido en verdad, ¿verdad? Entonces eso no le interesa. ¿Y cómo se puede responder a ellos, a estos predicadores? Ya como adelanto entonces, 2004. Pues abrazándoles. ¿Qué hago yo? Yo les abrazaría. No hay nada en mi corazón. Yo no ataco personalmente a nadie. Si Mashiach quiere abrazarles, quieren que hagan teshuvá, que se arrepientan, que dejen de meter miedo, que dejen de prostituirse y aceptar la prostitución, de venderse, de dar a sus hijos mentira continuamente, de trabajarle a la bestia, de todo eso. Pero a mí, yo les abrazaría. Eso es sabiduría de Elohim, responder abrazándole. Eso es sabiduría de Elohim. Y con eso, le gané como uno de mis principales protectores mientras estaba durando aquel entrenamiento, digamos, en medio de mis angustiadores que me hicieron o ayudaron a hacerme un bendito de Elohim ya por aquel entonces, para empezar a entender, conforme entendió también Ezequiel, para que se nos abrieran los ojos de lo que había montado en toda la administración de la palabra de poder. Como la administración de la palabra de poder está como está y está donde está, por eso se refleja en los medios de comunicación lo que verbalmente esos sacerdotes, esos servidores de la bestia están haciendo. Por eso tenemos un mundo tan caótico, porque se predica Biblia caótica, sincretista, mentira, bazofia. Entonces, vamos a Mateo 11:27. En el libro de Mateo 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera desvelar. Es decir, si te mueves en contra de la palabra de poder, si te mueves en ese espíritu de embadurnamiento, de bazofia, por supuesto no se te va a desvelar el Hijo, ni se te va a desvelar el Padre, porque no te lo va a desvelar el Hijo, que es quien te lo hace conocer, lo que es Elohim, lo que es lo elogiable. Mashiach nunca te lo va a hacer entender. Entonces, como Mashiach no te va a hacer entender lo que es lo elogiable, no vas a ver la grandeza donde está,
y vas a tomar siempre, pues vas a funcionar de esta manera. Vas a oler muerte, pero porque tú trabajas en la muerte. Lo que es para vida, que es lo elogiable, Elohim, la boca de Elohim, que estamos siendo nosotros en este tiempo final, la amada del Mashiach, para ti, sacerdote, te va a parecer olor de muerte porque te mueves en un espíritu de muerte, ¿verdad? Es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque en verdad Mashiach no te va a desvelar nada, puesto que has traicionado lo que se te dio, que es la transmisión de la palabra de poder. Entonces, también, esto está en el 11.27, pero me he equivocado porque era el 12.27. A todo esto me había equivocado y es el 12.27. Entonces dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién eso es lo que decíamos antes de que al final van a ser los hijos, ya lo vamos a dar en esta enseñanza, no en otra sino en esta. Los hijos serían los jueces, los Elohim, de aquellos padres que nos vendieron mentira, una mentira tras otra, en un sistema sincretista y caótico. Entonces dice Mashiach, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces, vuestros Elohim, a esos padres que firmaron el status quo con los demonios para que nadie atacara ni de un bando ni de otro, para que siempre estuviera este sistema como última palabra, este sistema de salud, muerte, enfermedad, ¿verdad? Alternancia de bien con mal. Entonces, también en Lucas 11.19 dice lo mismo, creo que en Lucas 19 también 11.19 también hace mención de esto. Efectivamente dice lo mismo, dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién, vuestros hijos, por quién los van a echar? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, claro, ellos serán vuestros jueces. Los padres, nuestros padres, ¿qué eran? ¿Exorcistas o endemoniados? Esa es la pregunta. Si heredamos de ellos mentiras, pues la pregunta se responde por sí misma. Entonces, todo lo que ellos tramaban y todo lo que ellos organizaban era pura bestia, puro trabajo a la bestia. Entonces, en cuanto a la religión, tenemos a Ezequiel 8.16. En Ezequiel 8.16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada, esto ya lo hemos leído, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postándose hacia el oriente. Entonces esto es el culto solar, esto es el mitraísmo del cual toma el judaísmo talmúdico, el catolicismo igual, el mitraísmo, el evangelismo del fuego extraño, de la idolatría extraña pentecostal, de la idolatría extraña, y no solamente pentecostal, sino pentecostales y pestecostales. Idolatría extraña del culto solar babilónico. Dagón, el dios Dagón, toma de ahí la mitad del papado. Catolicismo e incluso cientificismo, porque el cientificismo, lo científico te enseñan que todo gira alrededor del sol, de manera que es igualmente un culto babilónico. Todo, desde la ciencia y la religión. Entonces también tenemos el fascismo y el cara al sol. Aquí se cantaba el cara al sol fascista, que es un himno. Un cara al sol es un himno fascista. Y el reducto del fascismo es la monarquía, y es la monarquía española sobre todo, y es también, por supuesto, el papado. Es un vestigio del fascismo. Y todo ese himno del cara al sol, fíjense, el himno del fascismo, cara al sol, culto mitraico, católico mitraico. Entonces tenemos también el Heil Hitler, se decía el fascismo, el mismo fascismo que de hoy, el que te intenta imponer la mentira sincretista,
meter por los ojos la mentira, ¿verdad? En un sistema ya que está muerto, pero quiere morir matando, engañando. Entonces dice del Heil Hitler. ¿Qué significaba Heil? Heil suena igual que Hell, infierno. Heil suena parecido a Hell, a jail, que es prisión. Y también suena parecido a Hay, que es vida, en hebreo, Hay. Entonces, ese cara al sol era Heil Hitler, Hell, infierno, jail, prisión, vida. Vida aprisionada en el infierno. Ese culto solar babilónico constante. Cambian las formas, cambian los rituales. Antes era el cara al sol así, y ahora es decir Shalom y encender las velas, por ejemplo, y taparse así. Por ejemplo. Entonces, se achaca desde ese culto, se achacaba la claridad e incluso la vida a ese sol que es un sol babilónico, un sol falso, un sol de evangelismo de fuego extraño, babilónico, católico, criptojudaico, y se achacaba la claridad e incluso la vida al sol desde la ciencia, todavía, a estas alturas del siglo XXI. Y había una coincidencia del culto católico y el culto científico. No era casualidad, ni sigue siendo casualidad, para que vean que la bestia está vencida ya por el Mashiach. La está enseñando como un despojo. Porque el culto católico y el científico toman de lo mismo, del culto pagano, culto solar, ¿verdad? Toda su ciencia va en torno al sol. Toda la gravitación va en torno a ese sol al que achacan la vida, pero que es fascista, que es una prisión, que quiere hacer pasar por vida, que es un infierno. Es una usurpación este culto católico y científico y criptojudío también, con el Talmud y con la adoración que al final acaba siendo babilónica. Es una usurpación y desvío de la verdadera abodá, de la verdadera adoración. Que la adoración es el Mashiach Yahshua, ¿verdad? De él viene la claridad y la vida, de nuestro sol de justicia que es Mashiach Yahshua. Entonces, un cosmos girando alrededor de un astro estrella, encima una estrella que es errante, un errante caído. Giran alrededor de Tamuz, de Nimrod, de la Trinidad babilónica. Giran alrededor de esa empedernida teología, ¿verdad? Un cosmos girando alrededor de un astro estrella errante caído. La adoración del hombre, que tenía que ser esa abodá verdadera, es la adoración del hombre hacia Elohim pervertida a la mentira. Adorar a un sol de mentira babilónico, un culto solar, mitraico, babilónico, de costumbres ancestrales y profundamente de paganos, ¿verdad? De esos mismos paganos que le hacen el agujerito a la pared y le dicen por aquí, al anonimato. Entonces, esto lo tenemos más que nada señalizado en la NASA. NASA en hebreo incluso es mentira, ¿verdad? ¿Qué heredamos de nuestros padres? NASA, mentira. Entonces, claro que mi padre miró al cielo y se creía que estaba encerrado. Si querían encerrarlo a base de mentiras, querido papá, ¿verdad? Querían encerrarlo a base de mentiras. Pero Elohim ha sido poderoso para abrirnos los ojos. Démosle toda y cabot, gracias y honor y esplendor. Entonces ahí teníamos la NASA que nos enseñaba toda esa mentira, todo ese culto solar, toda esa gravitación hacia el sol de la mentira, de atribuir vida y claridad a lo que no es, ¿verdad? A desviar la verdadera adoración, la verdadera abodá. Entonces, la NASA nos hablaba de satélites, de viajes al espacio, de sondas, esto sí, porque analítico, ¿verdad? Analizaban, esto sí, analizaban el espacio, sondas, ¿verdad? Allí analíticas, ¿verdad? Porque todo era un agujero negro anal del diablo. Claro, ahí es donde estaban y ahí es donde querían encerrarnos.
Querían no dejar memoria de nosotros, meternos en un agujero anal, abismo anal del diablo, ¿verdad? Para que no quedara memoria de nosotros. Así de crueles son los sacerdotes, los que se mueven trabajándole a la bestia y toda la bestia. No quieren que queden en memoria, no querrían que quedara memoria de nosotros. Todo un agujero anal del diablo circunnavegando alrededor del sol de Tamuz, ¿verdad? Del sol culto babilónico, de las mentiras de la NASA, ¿verdad? No dando una bodá, una adoración verdadera al Mashiach, que es el digno de todo honor, de todo imperio. Entonces la claridad y la luz y la vida preceden a la creación del sol, y esto está en Biblia, esto está en Torá, pero como hemos sido ministrados por mentirosos, esto no lo han enseñado, pero la claridad hasta ahora. La claridad y la luz y la vida preceden a la creación del sol. Esto está en Torá. Sin embargo, también los que han ministrado Torá, como son judíos, criptojudíos, que se hacen pasar por lo que no son, pues no han enseñado más que engaño. ¿Cuál fue la herencia de nuestros padres? Engaños. Entonces, como la claridad y la luz y la vida preceden a la creación del sol, hubo un sol previo y un sol eterno, que es el Mashiach, colocado en su justo y precioso punto en el día cuarto, ¿verdad? En el día cuarto, que es el cuarto milenio, cuando, digamos, se encarna aquí en la tierra para nacer. Entonces, ese fue el sol previo, esa claridad, por eso dice Juan, Yohanan, dice, él era la luz de los hombres, ¿verdad? Entonces Mashiach fue colocado en su justo y precioso punto en el día cuarto del cuarto milenio. Ahí sí, alrededor de ese sol de justicia, gira todo lo que va a gravitar en lo elogiable, en lo Elohim. Y así lo entendemos. Y así lo entiende todo aquel a quien el Mashiach lo quiere desvelar, ¿verdad? Es así. Pero los que se mueven en la adoración solar no van a entender nunca esto porque han desviado la bodá, han desviado la adoración y ellos mismos se han echado a perder. Y hasta aquí, este tema que pues ha tratado varias cosas desde diferentes ángulos, pero yo creo que ha quedado una buena figura, que es figura de hombre, como la que vio Ezequiel, ¿verdad? Al final es una figura de hombre que nos lleva al Mashiach, ¿verdad? Ese sí que no es un fuego extraño, ese sí que es el ministro, ¿verdad? Conforme él hace suministros, llamas de fuego, ¿verdad? Es figura humana, que es nuestro Mashiach Yahshua. Entonces hasta aquí queda. Espero que muchos hayan despertado y que incluso haya habido también profetas. Este es el milagro mayor, que un profeta abra los ojos y entienda qué le ha rodeado, dónde ha estado metido, quiénes en verdad han sido sus compañeros. Ahí estaba Ezequiel con los ancianos judíos, allí estaría gastando sus bromas o hablando de lo que sea, o del tiempo, de lo que sea, allí pues riendo con ellos, pero tenía que despertar, y entonces hoy es el tiempo ya de que Elohim nos vuelva a coger de las guedejas y nos haga ver dónde habíamos estado metidos, para que nunca más volvamos ni tengamos la más mínima intención de volver a ese culto falso, donde todo es mentira y donde todo está adornado de bazofia. Shalom a todos, tengan un buen día. Shalom a todos, gracias por las suscripciones y los me gusta. Gracias a todos por la atención. Shalom, besos y abrazos. Shalom, shalom, shalom.